Bueno, muy buenos días para todos de nuevo. Entonces, bienvenidos a esta nuestra clase número 3. Ya comencé a grabar. Entonces, como les decía, o nos toca entender algo de inglés o nos toca entender algo de inglés porque la gran mayoría o el 100% de los manuales vienen en inglés. Y entonces, hay empresas muy grandes que sí dicen, no, sí, le ofrecemos una versión en español, pero hay otras que dicen, versión en español, nosotros no sabemos. Me no speak español. Entonces, así nos pasa. ¿Listo? Entonces comenzamos. Hoy es la última, pues no es una sesión muy estricta sobre la arquitectura de Oracle, porque eso es muy detallado, ¿sí? Pero sí vamos a seguir con la arquitectura de Oracle. Entonces, creo que habíamos mencionado la semana pasada y cuando yo trabajaba en Oracle, lo que realmente hacía era una instancia de la base de datos en memoria, ¿sí? Entonces, esa instancia es como una copia en la memoria de lo que es la base de datos en disco. Entonces, ¿por qué? Porque la gente de Oracle dijo, no, pues subamos la base de datos a memoria, o pues, parte de la base de datos a memoria, para que el acceso y para que el trabajo sea más rápido. Porque realmente lo que mata o la velocidad, sobre todo cuando yo tengo multiusuario, es el acceso de escritura y lectura de los discos duros. Si son discos duros mecánicos, pues es mucho más lento que un disco duro de estado sólido. Y creo que los mecánicos alguna vez, creo que la máxima velocidad de un mecánico eran los Velociraptor de 10.000 revoluciones por minuto. Pero los discos con los que le venden a usted el computador son de 7.200 o 5.600 revoluciones por minuto. Entonces, esos Velociraptor costaban, específicamente eran para servidores y eran cariñositos, de verdad. Es un disco duro de esos costaba y esos no los vendían completicos, sino que vendían en empaque completo con un ventilador, por la velocidad que desarrolla internamente al girar tan rápido. Entonces, ese giro, es decir, mientras busca la información y todo eso, y la lee, y la pasa a memoria y la transmite, pues ahí hay un tiempo, ¿sí? Y eso hace que las operaciones se hagan un poquito más demoradas. Entonces, por eso la gente de Oracle diseñó esta arquitectura poniendo como instancia una parte de la base de datos en memoria que se llama la SGA o System Global Area. En esa System Global Area, pues se almacena, ¿no? Una zona de memoria para una parte de la base de datos. Ellos lo llaman un caché, ¿sí? El caché no es que sea todo cachetoso como tenemos nosotros, sino que el caché es una parte de la memoria que guarda cosas que se utilizan muchas veces. ¿Sí? Digamos que usted va a comprar un computador y le dicen, no, este es un procesador Core i5 que tiene yo no sé cuántos gigas en caché. Y pues a uno, la verdad, y me ha pasado con las personas que no entienden ese término porque el caché para nosotros es otra cosa, pero realmente es como un espacio de memoria donde se van almacenando datos que se van a utilizar muchas veces. Entonces, al utilizarse muchas veces, digamos, el sistema operativo se da cuenta que yo utilizo muchas veces el navegador Brave, que todos los días abro Excel, que todos los días abro PowerPoint, que todos los días abro Word. Entonces, el sistema dice, ah, pues este man lo que trabaja es eso. Entonces, para la próxima vez, voy a guardarle todo eso que él necesita en la memoria caché, cosa de que cada vez que me pida el navegador o el PowerPoint o el lector de PDF, pues yo lo tenga ahí y se demore menos tiempo en cargar del disco duro. En un computador de mesa, cuando uno solamente utiliza dos, tres programas al mismo tiempo, pues eso no es notorio. Pero cuando yo tengo una base de datos grande, que es multiusuario, ahí sí se empieza a notar, porque para cada usuario tiene que reservar un tiempito para leer de la base de datos y mandar la información a cada usuario. Entonces termina con este usuario y va y lee el otro, y así sucesivamente. Eso era lo que antiguamente se llamaba el time shared o tiempo compartido. Lo que le asignaban a cada uno de los usuarios era una cosa que se llamaba el slot de tiempo
o un instante o un periodito de tiempo. Entonces, maneje usted aquí la CPU, Tran, y después manéjela usted, y después manéjela usted, y así sucesivamente se la pasaban en eso. Entonces, lo hacía rápido, entonces no se notaba mucho, pero cuando eso tiene muchos usuarios y las bases de datos son grandes, pues ya la cosa cambia y el usuario como tal ya empieza a notar ese tiempo. Entonces, ¿qué hicieron las personas de Oracle? Lo que se inventaron fue la SGA, que es la memoria del sistema, perdón, memoria global del sistema, System Global Area. ¿Y qué es? Pues es un espacio de memoria RAM compartido. ¿Sí? Es decir, todos los usuarios pueden acceder a ese bloquecito de memoria. Y ese bloquecito, pues, ¿qué tiene? Los datos críticos y la información de control sobre la base de datos. Es un concepto que se llama Database in Memory. ¿Sí? O sea, pongo la base de datos en memoria y como la base de datos es grande, ¿sí? Porque se acuerda que les dije que la memoria para ejecutar eso era mínimo 16 gigas, pues igual la base de datos puede ser grande, pero obviamente ellos se trucan y guardan una versión comprimida de la base de datos. Hagan de cuenta que le pasaron que es una versión .zip. Realmente no sé cuál es la compresión específica que utiliza Oracle, si usa una compresión conocida o común como RAR, zip o, o TAR o YAR, sino, o una compresión propia, pero lo que hay ahí en este pedacito de memoria es la base de datos que está comprimida. Voy a poner aquí zip para que nos acordemos que eso va comprimido. ¿Sí? Entonces, pues eso hace que optimiza más la memoria disponible y cada vez que alguien necesite, cualquiera de los usuarios necesite algo en la memoria, pues descomprime, saca y vuelve y comprime, pero lo está haciendo en memoria. ¿Sí? Recuerden que la memoria RAM de los computadores es muy rápida. Las operaciones de memoria se ejecutan en nanosegundos y un nanosegundo es una millonésima parte de un segundo. Entonces, por eso es que ellos, con ese concepto de la database in memory, lo que hacen es acelerar el proceso de lectura y de la base de datos para cada uno de los usuarios. Ay, Dios mío, ¿por qué vino tan poquita esta gente? ¿Será porque no mandé el correo electrónico? Bueno, o se aburrieron ya del curso, ya me desilusionaron. Mm, ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, listo. Ok. Dentro de esta SGA también tenemos algo que se llama, bueno, lo que estábamos mencionando antes, el buffer caché de la base de datos, ¿sí? Que almacena, pues, bloques de datos. Y además de eso, hay un área compartida que se llama el shared pool. Pues la traducción de shared pool es piscina compartida. Sí, no, realmente no sé si esa sea la traducción que se utiliza en el argot de Oracle, que a mí no me suena a piscina compartida, pero pues es un área que se utiliza para acelerar la ejecución de instrucciones SQL. Es decir, ahí se van almacenando fragmentos de código ejecutable e información del diccionario de datos, así como el caché de resultados de las transacciones. Y creo que hay una diapositiva adelante que nos muestra el share pool. Listo. Además de eso, en cada instancia Oracle, que está en memoria RAM, recuerden, esto está en memoria RAM, en memoria volátil. Listo. Se almacenan también procesos residentes. Esos los llaman en Unix, los llamaban los demonios, los demons. ¿Sí? Que son procesos residentes que en segundo plano, la clase pasada vimos que, creo que abrí la pestaña de servicios de Windows y nos dimos cuenta que hay una cantidad de servicios o de programitas o aplicaciones o procesos residentes que corren en segundo plano. Es decir, que no los veo, que no tengo control sobre ellos, pero que si no fuera por ellos las cosas no funcionaran. ¿Sí? Entonces, estos procesos residentes o procesos en segundo plano dan el soporte para la arquitectura, manejan la memoria, manejan los logs. Los logs en el argot son como, como un registro, ¿sí? Eso tiene que ver del verbo logging, ¿sí? Es un registro de texto que queda
de cada una de las cosas que se hacen. Entonces, que esta persona abre un archivo, entonces anotan ahí, venga. Es como la minuta de los vigilantes. Anotó que el señor sacó el carro sin permiso de la señora. Entonces en el log dice, abrieron el archivo tal a tal hora, tal usuario, de tal manera. Después se modificó el archivo tal, es decir, van llevando un registro detalladísimo de todo lo que van haciendo los usuarios que se conectan a la base de datos, para que de esa forma, en el momento en que pase algo, se sepa quién lo hizo, por qué pasó, y de todos modos se puedan deshacer los pasos, se puede hacer la recuperación de los pasos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace este archivo. Además de eso, pues están los archivos físicos de la base de datos. Esto es lo que está en disco duro. ¿Sí? Así se simboliza. Está en disco duro. O sea, la parte física, la parte que se escribe, lo que se conserva. Y los usuarios, sí, creo que pintábamos una persona la vez pasada, que se conectan a la base de datos a través de algo que de otro bloque de memoria RAM, porque esto también es memoria RAM, que se llama PGA o Program Global Area. ¿Listo? Esta área de memoria global, ay, ¿qué pasó ahí? Uy, creo que la embarré. Aquí debe haber otro dibujito. Ah, lo copié mal. Perdón un momentico. Mm. Ush. No, lo que hice fue ponerle un contorno. Pero es que había otra diapositiva. Este es el System, el Share Pool. No, sí estaba más adelante. Discúlpenme, por favor. Lapsus de memoria. Lapsus de memoria. Listo. Ok. Entonces, en la base de datos, en la misma base de datos, es decir, en la parte física, se almacenan pues los archivos. Más adelante vamos a hablar sobre cómo están organizados los archivos dentro de la base de datos, qué conceptos tenemos como el table space y el data space, ¿sí? Por ahora, pues conformémonos con saber que todos estos archivos están guardados con una estructura lógica, ¿sí? Que permite, pues, la ubicación y la recuperación de los mismos, ¿sí? Entonces, además de eso, se almacena algo que se llaman los archivos de control o metadatos. Los metadatos, por ejemplo, son aquellas partes del archivo que uno no ve. Por ejemplo, cuando yo me tomo una fotografía con el celular y he activado una opción que se llama guardar registro de la ubicación, de la fecha, de la hora, pero que no lo muestra en la pantalla. Es decir, había cámaras que le mostraban a uno tomado en tal coordenada, tal hora, tal día. Pero si yo le digo, guárdeme esa información también, pero no me la muestre. Igual dentro del archivo gráfico se está guardando de una forma oculta. Digamos, yo veo la fotografía, ay, sí, vea la foto, pero no veo la información de dónde se tomó, ni cuándo se tomó, ni a qué hora se tomó. Ya hay otros programas que leen esos metadatos y entonces se enteran de, esto lo tomó en tal parte, porque le da la coordenada y la coordenada la relacionan con el Google Maps, y a tal día, a tal hora. ¿Y usted qué hacía ese día, a esa hora allá? ¿Sí? Entonces, aquí también se guardan metadatos, es decir, datos que no se ven dentro de la base de datos, pero que sí hacen parte de ella y mantienen información sobre la estructura y el estado de la misma base de datos. Es decir, dentro de los procesos que se corren por ahí, hay procesos que van chequeando, oiga, ¿cómo está su salud, base de datos? ¿Sí? Le pregunta el proceso EPS,
le pregunta a la base de datos cómo está y digo, no, estoy sanita, no, me quitaron un pedazo, no encuentro tal tabla, ¿sí? Es decir, se va guardando información sobre cómo está funcionando la base de datos, qué ha pasado y qué estructura tiene, porque recuerden, base de datos implica tablas, entonces necesito saber la estructura de esas tablas. Y también almacena algo muy importante, los Redo Log Files. Los archivos Redo Log Files son los archivos que me van a permitir recuperar la base de datos en caso de una catástrofe o en caso de un accidente. ¿Sí? Esos son realmente muy importantes y pues se utilizan por varios procesos y parte de la administración que se le hace a la base de datos pues es leer esos archivos y a partir de esos archivos recuperar un estado anterior de la base de datos. ¿Listo? Es decir, yo llevo como, eso sería como el historial, ¿cierto? Un historial de cambios que incluye transacciones, que incluye acciones, que incluye modificaciones que se le hagan a la base de datos. Bueno, entonces aquí vemos que para cada sesión, para cada usuario, es decir, cuando una persona entra a la base de datos o accede a la base de datos, hace lo que se llama una conexión o una sesión. ¿Sí? Hay personas que lo llaman sesión, otros que lo llaman conexión. Pero pues es cuando yo puedo acceder a la base de datos. Entonces, cada una de las personas que accede a la base de datos lo hace a través de una cosa que se llama la PGA. La PGA es ya lo hemos dicho, el Program Global Area, ¿sí? Que es una sección de la memoria que está dedicada a cada sesión o cada conexión individual. Y contiene, entre otras cosas, porque todo esto son cosas globales súper resumidas, ¿sí? Contiene un área privada de SQL, ¿sí? Recuerden que aquí se está grabando también parte de las transacciones en SQL que se hagan, es decir, sí, todas las transacciones que se hagan, pero aquí se están grabando las propias de este usuario. Y también contiene las variables de la sesión de este usuario. ¿Sí? Porque este usuario pues tendrá unas variables de sesión diferentes a las de los siguientes usuarios. ¿Listo? Bueno, entonces también tenemos que Oracle en su arquitectura tradicional se llamaba arquitectura standalone, o sea, está, solita, ahí solita abandonada. Pero en esta arquitectura o este tipo de licenciamiento me permite tener varias bases de datos independientes, ¿sí? Y ejecutar al mismo tiempo varias instancias de la misma base de datos. Entonces, este caso sería, por ejemplo, el de un negocio pequeño que tiene, creo que lo mencionábamos la vez pasada, dos bases de datos, una para manejar las ventas y otra para manejar los clientes, pero que están ejecutándose en el mismo equipo, al mismo tiempo, por uno o por dos usuarios. Entonces, por eso el standalone puede abrir varias instancias de las bases de datos, pero pues es una manera de aplicarlos que sirve para bases de datos mucho más pequeñas. Entonces, son independientes, aisladas y accedidas por un usuario. Pero ya con el avance o con la necesidad, Oracle desarrolló el RAC, Real Application Cluster. Este Real Application Cluster ya tiene múltiples instancias, es decir, varias cosas de estas que acceden a la misma base de datos. Y esas disculpen, pueden ser remotas, ¿sí? Pueden ser dentro del mismo edificio, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo país. Entonces, estas múltiples instancias o múltiples usuarios acceden desde múltiples máquinas a la base de datos e involucran múltiples procesos. Es como sería el banco. ¿Sí? En un banco deben tener una base de datos central y replicada en diferentes ciudades, por decirlo así, y a cada una de esas bases de datos replicadas están accediendo diferentes instancias de la misma que serían las diferentes sucursales, los diferentes cajeros, los diferentes, bueno,
Los agentes no, porque eso se comunican es por internet. Pero los cajeros y lo que son las sucursales sí tienen, o por lo menos las sucursales sí tienen una conexión directa a la base de datos. Los otros lo hacen a través de algún tipo de, pues, de algún tipo de interfase, ¿sí? Porque un datáfono se conecta al banco, pero lo debe hacer a través de otro tipo de interfase. Pero igual, esa interfase que recibe los datáfonos sería una nueva instancia de la base de datos. Lo que pasa es que los usuarios no son personas, sino es algún tipo de servicio web que accede a la base de datos a través de esa instancia. ¿Sí? Realmente es muy bonito. Cuando uno se pone a pensar en, en todo lo que toca hacer para poder sacar plata de un cajero o que le larguen a uno 200.000 pesos en una de estas, en una droguería, eso implica una cantidad de cosas. Bueno. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la memoria SGA, el System Global Area, que es, como dijimos, es una memoria que guarda consultas SQL, guarda diccionario de datos y que por su forma de trabajo mejora el rendimiento al almacenar en una parte, perdón, en una sección de la memoria, pues la base de datos comprimida. ¿Listo? Habíamos mencionado que en esa System Global Area estaba, además de lo que era la base de datos, pues había una serie de procesos, ¿sí? Entonces, y también de bloques de memoria, ¿sí? Estos son los bloques de memoria. Hay diferentes bloques de memoria. Estos son solo unos cuantos de los que se utilizan. Por ejemplo, el Shared Pool o piscina compartida, ¿sí? No sé por qué le pusieron piscina, o no sé si tiene otra traducción al español. Este me almacena las consultas de SQL y el diccionario de datos, ¿sí? El buffer caché lo que hace es que tiene todos los datos. Este tiene las consultas, pero este tiene todos los datos de la base de datos, ¿sí? A ese me conecto cada vez que estoy haciendo la consulta, pero está en memoria, no está en el disco duro. El large pool o piscina grande es donde están los recursos para el backup, para los respaldos. El Java pool es cuando yo tengo fragmentos de códigos o complementos que están escritos o componentes o complementos que están escritos en Java, pues esos se van almacenando ahí. Hay que anotar que Java es Oracle, es decir, ese es el lenguaje de programación propio de Oracle, ese es de ellos. Que lo dejan libre, esa es otra cosa, pero ese es de ellos y por eso pues tienen que promocionarlo o incentivar su uso de alguna manera. El Streams Pool, ¿sí? Es el que permite hacer interfase con otras herramientas de Oracle, porque pues esto es solo la base de datos, pero pues la flexibilidad y las posibilidades de manejo de una base de datos se dan a partir de todas las otras herramientas complementarias que me ofrezca a mí el fabricante. Este Fixed Pools trae metadatos e información sobre la SGA, o sea, sobre la configuración y distribución de la memoria, del área de la memoria del sistema. Y el Red Log Buffer, pues es el que mencionábamos antes. Este es una pila circular en la cual se van almacenando las transacciones que se tienen en la base de datos. No sé si ustedes tienen claro el concepto de pila. ¿Alguien me puede decir cómo funciona una pila? No hubo pila de Ready, ¿no? Ni Barta, no, una pila de datos. ¿Alguien sabe? Eso es lo que significa que primero en entrar, último en salir. Exactamente, ¿sí? De hecho, esta es una pila de esas, una FIFO, porque aquí entra el primer dato y va llenando aquí, 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 y es circular, chen, 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 chen. O sea que y aquí salió uno, el último. O sea que al salir el último, este número uno pasa acá y así sucesivamente. Es una pila circular. Y esto pues va almacenando, como les dije anteriormente, un registro detalladísimo de todo lo que se está haciendo, ¿sí? Y se va reciclando. ¿Cómo se recicla? Pues de este Redo Buffer Log hay un servicio
que se encarga de coger lo que está en la pila y salvarlo, es decir, guardarlo físicamente en disco. Entonces vuelve y me desocupa la pila y así sucesivamente hasta que se vaya desocupando. ¿Sí? Entonces es el mecanismo que tiene para hacer las salvadas. Es decir, de ahí depende la recuperación. Entonces ya hay políticas en las que uno define cómo va a manejar ese buffer de log de redo, que creo que ese redo es de recuperación. ¿Listo? Y además de eso, pues también tiene todos los PGAs, ¿sí? O sea, la parte en la que cada uno de los usuarios, ¿sí? Cada uno de los usuarios se conecta a la base de datos. Entonces están las áreas de programa global de cada uno de los usuarios que inician sesión o se conectan, ¿sí? O que acceden a la base de datos. Entonces, en esta área de programa, que también está en la memoria, por eso eh, los equipos donde se ejecuta Oracle, pues yo no sé cuánta memoria tiene el equipo de ustedes, pero debe tener una gran cantidad de memoria RAM. O si es un servidor, pues debe tener varios procesadores con varios núcleos y también una memoria de una memoria RAM de un tamaño considerable. ¿Sí? Porque eso pues depende también del tamaño de la base de datos que yo tenga y de la cantidad de usuarios que yo vaya a utilizar. Entonces, en esta área de programa, para cada uno de los usuarios hay algo que se llama la UGA. Es el User Global Area o área global del usuario y un stack que es en esta User Global Area, pues se almacenan las áreas SQL privadas, las áreas de búsqueda, las áreas de sesión, y en el stack se almacenan variables y parámetros. Entonces, esta PGA administra los recursos de conexión, perdón, los recursos de la memoria para cada una de las conexiones. Entonces, este es un usuario 1, usuario 2, entonces cada conexión de esas me va a generar o me va a quitar un bloque de memoria, ¿sí? Entonces, dentro de la SGA, pues hay algo que administra la memoria que se le entrega a cada uno de los usuarios. Okay. Bueno, aquí está un poquitico más detallada lo que es el área del System Global Area. Aquí está la dirección esta imagen la bajé de Oracle. Sí, yo no hago las imágenes, que eso demora mucho tiempo, entonces lo que hago es bajarlas de allá. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está la instancia de la base de datos. Y dentro de la instancia de la base de datos tenemos nuestra área SGA. Aquí está lo que se llama la piscina compartida. Hay una serie de bloques de memoria acá. Es más, el redo también lo pintan circular, lo que mencionábamos de la Lash Pool y varias otras bloques de memoria para el Java, el Streams, ¿cuál otro mencionamos? Pues el buffer, aquí está el buffer caché, la piscina grande, los streams. Como les dije, solo estábamos mencionando alguna de esas. Y el caché, pues trae un true caché. Este true caché es un bloque de memoria real, perdón, un bloque de chips de memoria reales, ¿no? ¿Sí? Hay otro que es un almacenamiento de archivos temporales o un disco en el cual se hace un almacenamiento inteligente de lo que es el caché de base de datos. ¿Sí? Esto, como les digo, cada bloquecito de estos, cuando uno mira revisa la documentación de Oracle, pues cada bloquecito de estos tiene su paginita, ¿no? Entonces, realmente hay muchísimo que leer para trabajar en esto. Eso no es es decir, no es tan, ¿cómo les digo? No es tan chiquito, es bastante grande. Es decir, es muy grande y digamos que una de las desventajas de Oracle con respecto a otro tipo de bases de datos como más pequeñas es que las personas que trabajan en las bases de datos de Oracle tienen que estar muy bien preparadas, tener buena experiencia
y cuando usted está bien preparado y tiene buena experiencia, pues usted vale más. Entonces, los sueldos que se les pagan a las personas que manejan o que están certificados en bases de datos Oracle, pues son grandes, son altos. Pues, ¿por qué? Porque les ha tocado quemarse las pestañas aprendiendo y tienen una cantidad de experiencia grande. Entonces, no se puede, una base de datos como esta, que está diseñada para ser corporativa, es algo muy, muy, muy delicado. Y desde mi punto de vista, si una organización que mantiene un tipo de bases de datos como esta, puede ser en Oracle o puede ser en Microsoft SQL, pues va a ser como medio regular zonga con los sueldos, la gente que sabe se le va a ir. Y eso le va a quedar, entonces en lugar de estar ahorrando en sueldos, lo que está es ganando, está perdiendo plata, resolviendo problemas. Y cuando usted tiene, por decir algo, usted va a un banco y dice, no, es que quiero sacar un CDT y las personas no tienen ni idea de cómo se hace renovar un CDT y buscan en la base de datos, porque cada persona o buscan en el sistema. Cuando se refieren a sistema, es el sistema de la base de datos del banco y no saben qué buscar, ni dónde buscar, ni nada de eso, pierden un cliente. ¿Sí? Entonces, y ustedes saben, bueno, ustedes no tanto porque son una entidad oficial, pero en las empresas privadas conseguir clientes es costoso, mantenerlos también, pero perderlos lo es muchísimo más. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes, las personas que mencionaban, no sé, ¿dónde está el amigo Jason? Jimmy, perdón, Jimmy, que nos mencionó que llevaba 10 años trabajando con Oracle, pues es una de esas personas que no pueden dejar ir. ¿Mm? Porque pues conoce los procesos, maneja el software, maneja la base de datos. Ese es un activo, ese es un activo bastante, bastante valioso para una organización, cuando hay una persona así, o un grupo de personas así. Pero pues hay personas que no piensan así, piensan que las personas se pueden reemplazar y que, como me dijeron a mí, ahí tengo una columna de hojas de vida porque estoy buscando otro ingeniero para reemplazarlo. Bueno, háganlo. Igual estuve 2 años y medio en esa empresa. Ok, una de las partes importantes de esta instancia, perdón, de la SGA dentro de la instancia es la piscina compartida o shared pool, ¿sí? O piscina pública, diríamos nosotros. Entonces, esta share pool guarda también varias áreas. Tiene el área compartida de SQL, es decir, cuando veíamos nosotros que lo que hacen las personas o los usuarios cuando se conectan a la base de datos son transacciones, que esas transacciones eran consultas escritas en lenguaje SQL, que el lenguaje SQL era el estándar de lenguaje de transacciones para base de datos, pero que en Oracle lo llamábamos PLSQL porque era un dialecto específico de Oracle que cumplía el estándar. Entonces, cuando hay varios usuarios que están accediendo a la misma base de datos, hay una gran probabilidad de que las consultas o las transacciones que hagan sean las mismas, ¿sí? Por decir algo, si estamos trabajando en la base de datos de un banco, pues todos los cajeros que van a hacer, consultar saldo, hacer retiros, hacer consignaciones, poner los CDTs, es decir, tienen un conjunto de transacciones que ya están definidas y que van a repetir el otro en diferentes momentos durante el día desde diferentes puntos. Entonces, en esta área que se llama Shared SQL Area o área de SQL compartida, se guardan esas transacciones SQL. ¿Para qué? Pues para que no tengan que repetirlas cada vez, para tenerlas ahí listas. Bueno, y si acaso cambiarles algún tipo de parámetro, pero bueno, lo que está haciendo es esto, ¡trun! ¿Sí? Entonces, aquí se guarda eso en esta piscina compartida. También está el caché del diccionario de datos. Los datos, pues el diccionario de datos se refiere a los metadatos, ¿sí? Eh, que tienen cada una de las tablas de las bases de datos. Aunque también incluye
archivos e información sobre la cantidad de memoria que se está utilizando. Pero pues ahí está en ese diccionario de datos y está almacenado ahí. Es decir, todos los datos que se refieran hacia la base de datos. Yo sé que suena redundante, ¿sí? Pero pues es toda esa información que se refiere a la base de datos, ahí se está guardando. Por eso se llama diccionario de datos. Bueno, el caché de resultados. Este es el que guarda los cursores de los comandos ejecutados. Ustedes se preguntarán de pronto qué son los cursores. Pero pues eso no es nada más que... Yo me imagino que ustedes lo han visto ya. Esto. Ah, era un video, perdón, no me fijé que era un video. Necesito una imagen. Esto. Esto. Esto es lo que a esto se le llaman los cursores. Es decir, ustedes que trabajan Linux, me dijeron la vez pasada, pues ya deben saber bastante bien qué es esto. Pues son las sesiones de terminal. ¿Sí? Los sistemas operativos antes se manejaban así, en modo texto, ¿sí? Eran letricas verdes, aquí pues tiene letricas de colorcitos, a mí me tocaron letras verdes y letras amarillas cuando manejaba DOS, sí, pero realmente esos son los cursores, o sea que lo que está haciendo es guardando todos los comandos que se están haciendo en modo terminal. En Windows también pasa eso, en Windows hay una terminal, la CMD, creo que hay otra nueva, pero pues esta es la más conocida, la CMD, que es lo que se llama el símbolo del sistema, esto es como tener un DOS, ¿sí? Pues yo trabajé DOS, porque yo les dije, yo soy viejito, pero pues ustedes deben trabajar esto todos los días porque ustedes me comentaron que accedían a la base de datos en un Linux, creo que era un Linux de Oracle. Entonces, entonces, este buffer de resultados, lo que me guarda son estas instrucciones que se van dando en modo terminal o en otro, pues en la información que yo leí, pues los llamaban controles, perdón, cursores, ¿sí? De pronto porque esta cosita que aparece aquí, esta S, pues es el cursor. Entonces, o en el command también hay un cursor, o sea que es el punto a partir del cual uno va a empezar a escribir. Pero realmente lo que va guardando son todos los comandos que se van ejecutando en modo terminal. Y eso hace que la ejecución aún sea más rápida, por una sencilla razón. Las personas que utilizan el modo terminal, pues normalmente son las personas que saben y ya tienen la memoria, en su cabeza, la cantidad de comandos y parámetros con los que hay que hacer, pues con los que se utilizan en modo terminal. Sí, sí, al final uno va, con el tiempo uno se va aprendiendo los comandos de memoria y las opciones de cada uno de los comandos. Entonces, ahí hay un gran ahorro de tiempo, porque además de que la persona se sabe los comandos, pues igual los está guardando aquí en el caché. ¿Listo? Y pues también trae otras como estas de acá. Entonces, aquí, este bloquecito de aquí afuera es a lo que yo llamo el share, perdón, a lo que Oracle llama el share pool. Entonces, está el caché de biblioteca, el caché de librería, que es donde se almacenan el SQL, el área compartida de SQL y PLSQL. Recuerden, PLSQL es el dialecto de Oracle, o sea, esta Shared SQL área. Aquí está el Server Resolve Cache, ¿sí? Hay una parte reservada, el caché de datos de diccionario, y hay otras, tablas de bitmap, búsquedas, latches que son como registros cerrojo y buffers. Entonces hay diferentes bloques de memoria dentro de ese share pool. Bueno, vamos a ver otro que se llama el Database Buffer Cache. Este es el caché importante que es donde se guardan los datos de la base de datos. Aquí es donde se almacena la base de datos comprimida. Entonces, hay un par que son el Keep Pool y el Recycle Pool.
Estos son los que se utilizan para hacer el mantenimiento, porque keep es mantener y recycle es reciclar. O sea que cada una de las transacciones o cada uno de los bloques, pues o bien se mantienen o bien se desechan para ser reciclados. Eso es mientras tanto o de forma volátil se están almacenando acá. También guarda o mantiene los buffer caché, o sea, los cachés de buffer. El buffer es como una memoria de almacenamiento temporal, ¿sí? Entonces, estos buffers pues se almacenan según la cantidad de usuarios y varían en tamaño, en el tamaño, ¿sí? Pueden ser bloques de memoria de 8, 16, 32, 64K o megas de memoria, ¿sí? Y estos son los que evitan que el usuario, perdón, tenga que acceder a leer la base de datos en disco, ¿sí? Que es la que se demora. Es decir, recuerden que cuando yo hago la petición y la transferencia de datos entre mi terminal y el disco duro, es cuando hay demora de datos, perdón, demora de tiempo. Entonces, gracias a estos buffer caché que almacenan almacenan en bloques de memoria la base de datos, pues es que yo logro minimizar o hacer que ese tiempo sea muchísimo más pequeño, ¿sí? Entonces, Oracle como que se cuida bastante de eso y prefiere sacrificar de pronto, no sacrificar, sino cambia la velocidad por las características y la capacidad que debe tener el equipo. Bueno, cuando el usuario inicia la sesión o se conecta a la instancia de la base de datos, pues este crea algo que se llama el área global de programa, ¿sí? Esta también se divide en diferentes áreas. Entonces tiene un área de sort, que es donde se van guardando las organizaciones, las búsquedas ordenadas que se hacen. Otra área de hash, que es donde se hacen las comprobaciones de integridad de los bloques de memoria, un área de bitmap y otra área donde se guardan los datos de la sesión y los cursores, o sea, los comandos que da en modo terminal, ¿sí? Esto es lo que se hace durante cada sesión. Entonces, fíjense que además de tener almacenados en varias áreas de la memoria común, ¿sí? Es porque esta área de memoria es común a todos los usuarios. Cualquiera de las personas que se conecte a través de un PGA puede acceder a estas áreas de memoria comunes, pues cada uno de los usuarios también va a mantener su espacio de memoria y va a hacer consultas a través de este porque está guardando sus búsquedas, sus comandos de terminal, los está guardando dentro de su espacio de memoria llamado PGA. Entonces, fíjense que por eso es que Oracle, y pues ustedes creo que lo deben estar viviendo, es una base de datos muy ágil, es muy rápida y pues todo se hace es para no tener que leer en disco y aumentar el tiempo. ¿Sí? Las lecturas en disco se hacen ya es al final de las sesiones o hay servicios que están de los servicios que tenemos en la memoria de estos servicios, perdón, de estos procesos residentes o servicios en segundo plano o aplicaciones en segundo plano, que son las encargadas de ir guardando en memoria a medida que vayan cumpliéndose ciertos parámetros. Pero esa parte, como les dije, es transparente para el usuario ni cuenta se da de eso, ¿sí? Pero pues eso es realmente lo que hace que como usuario, como yo como usuario, pues vea que la base de datos fluye, que la base de datos es rápida, etcétera. Bueno, perdón. Y vamos acá. Bueno, entonces aquí está un poquito más detallada el área global de programa. Hasta aquí está la instancia de la base de datos. Aquí hay procesos de los procesos que están ejecutándose en segundo plano, pero aquí ya está mi proceso
perdón, mi PGA, ¿sí? Esta de acá. Entonces, fíjense que tiene muchas otras cosas, ¿no? Tiene el área de SQL que mencionábamos antes, donde están las áreas sort, hash y bitmap, que estas son las áreas que trabaja el PL SQL. Tiene además la parte donde se guardan las variables de usuario y el área privada de SQL. ¿Sí? Entonces, es bastante, es algo muy, muy detallado. Es decir, es una arquitectura bastante trabajada y sobre todo evolucionada sobre los años, porque eso lleva bastantes años pues funcionando. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los procesos, ¿sí? Aquellos procesos que nosotros sabíamos que están residentes en memoria y que son transparentes para el usuario. Estos se usan para mantener la estructura, para mantener la base de datos funcionando, ¿sí? Hay, por ejemplo, un proceso que se llama Database Writer, ¿sí? Que es el que escribe bloques de datos en el disco duro a partir de parametrizaciones que se hagan. Hay otro que se llama el Log Writer, es el que coge el Redis Log Buffer, ¿recuerdan? El que tiene forma de pila y que cuando se llena o cuando yo le indico, pues lo escribe en el disco, ¿sí? Para liberar esa parte de memoria. Aunque esa liberación de memoria es automática, ¿no? Porque como mencionó el compañero, eso es FIFO. El primer registro que entra es el último salir, pero cada vez que sale uno, pues le deja espacio a otro, o más bien, perdón, cada vez que entra uno, saca el otro, ¿sí? Están los procesos de checkpoint o puntos de prueba que efectúan verificaciones periódicas para actualizar los archivos de datos y control. Está el proceso archiver, no, archiver creo que se pronuncia, el archivador, ese es el archivador, que guarda los redologs, los archivos de redolog para respaldo y recuperación, o sea, para poder después hacer un backup y un recovery en caso de que pase algo con la base de datos. Está el proceso monitor, el PMON, que monitorea y recupera procesos y o sesiones fallidas. Está el proceso de recuperación, Recovery Process o RECO, que maneja la recuperación de transacciones distribuidas. Es decir, hay una cantidad de procesos pues, que por ahora lo vamos a mencionar y que a medida que vayamos haciendo algo, pues vamos a utilizar algunos de ellos. No todos, porque créanme, son bastantes, ¿sí? Y hay unos que son muy, muy especializados. Entonces, como mencionábamos antes, el Database Writer Process o proceso de escritura de la base de datos, porque writer es el escritor, ¿sí? O sea, la persona que hace la escritura. O sea, que este es el proceso que escribe la base de datos. Es el encargado de escribir el contenido de los buffers en los data files. Los procesos, fíjense que estos procesos tienen aquí una N, ¿sí? Esta N depende, pues, de la cantidad de PGAs que se tengan abiertos, o sea, de la cantidad de usuarios que estén conectados a esa base de datos. Luego, cada usuario conectado a través de su PGA, en estos casos donde yo tengo procesos que son con la letra N, o sea, ese N es un número, pues tendrá cada uno asignado o ejecutando un proceso de estos, ¿sí? Porque recuerden que no todos los usuarios acceden de la misma manera y a los mismos datos, pero sí a la misma base de datos. Entonces, estos procesos de escritura, el DBW, es el responsable de escribir los buffers modificados. Oracle los llama dirty o sucios, los buffers sucios, ¿sí? Entonces, no sé el por qué los llama sucios, pero los escribe de la memoria caché al buffer, del buffer de memoria caché que tenemos en nuestra SGA al disco, ¿sí? Pero recuerden, todos estos son procesos que están ejecutándose de forma, ¿cómo era que se? Procesos background o procesos residentes en memoria a los que yo no tengo acceso. Sé que están ahí, pero no los veo. Por eso se llaman procesos background. Tras bambalinas. Yo siempre digo es tras bambalinas,
lo que pasa tras bambalinas. ¿Listo? Ok. Está el log writer process. Así como hay un proceso que me escribe los datos en la base de datos, pues también hay un escritor de logs, ¿sí? En la base de datos. Entonces, cuando yo ya he llenado mi buffer circular, FIFO del Redolog, y lo escribo dentro de la base de datos. El proceso checkpoint, ¿sí? Este proceso almacena información sobre los checkpoints del archivo de control y del header o cabecera de los archivos de datos. Un checkpoint es algo así como un punto de recuperación. ¿Sí? Nosotros no sé si ustedes lo han hecho en Windows, pero es una práctica que uno debe hacer varias veces al año de crear lo que se llaman puntos de recuperación. O sea, que guardan como una imagen de la base de datos, cómo está ahorita, pues no toda la base de datos, pero sí de los archivos de control y de los archivos header o cabecera o encabezado de los datos, los van guardando. ¿Cosa de qué? Pues que en el momento en que se necesiten, pues yo los pueda recuperar. ¿Sí? Todo eso se hace es para poder hacer recuperación de la base de datos en cualquier instante. O cuando se necesite, porque se necesita. Está el System Monitor, el SMON, ¿sí? Que se encarga de la recuperación de la instancia, o sea, es el que me carga la instancia. Recuerden que la instancia es como la copia de la base de datos que se carga en la memoria para trabajar, en la memoria RAM para trabajar, cuando se hace el arranque del equipo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo arranco el equipo, cada vez que lo prendo o lo reinicio, pues es este proceso el que se encarga de conformar mi instancia para que todos los PGAs, la instancia SGA, para que todos los PGAs puedan acceder a ellas. Y también hace algo muy importante, que es limpiar segmentos temporales y no utilizados. Eso se llama como es como el recolector de basura, el garbage collector, porque cada vez que uno está trabajando, como está trabajando en RAM, los bloques de memoria RAM se usan y se marcan, ¿sí? Y hay algunos que quedan ocupados con datos, pero cuando estos ya no van a ser utilizados, pues hay que limpiarlos. ¿Para qué? Pues para liberar ese espacio en RAM. Recuerden que la RAM no es infinita, todo lo contrario, la RAM es finita. El disco duro es almacenamiento casi infinito, pero la memoria RAM no. Entonces, este proceso se encarga de estar limpiando los segmentos que ya no se utilizan o segmentos que se pusieron temporalmente para hacer operaciones mientras se hace la operación, pero después de la operación, pues ya no se necesita, entonces toca borrarlos y así se abren más espacios en la memoria RAM. Si tengo disponible más memoria RAM, o bien para los procesos o bien para los pools de datos. El Process Monitor, el PMON, se encarga de recuperar un proceso cuando estos fallan. ¿Sí? Entonces, este monitoriza las sesiones, limpia el buffer caché, libera recursos, justamente cuando tengo que hacer un recovery. Está también otro proceso de recuperación, el recover process, perdón. Este solamente funciona en entornos distribuidos. ¿Qué es un entorno distribuido? Pues aquí lo tenemos pintado. Esto es un entorno distribuido, ¿sí? Cuando yo cojo y tengo varias partes de la misma base de datos, pero están en diferentes ubicaciones. Entonces yo como que pongo lo que necesita la instancia 1, pongo lo que necesita la instancia 2, y así cada una de las instancias pues va a tener una imagen de la base de datos, pero acomodada a sus necesidades. Entonces distribuyo, ¿sí?, la base de datos en diferentes plataformas, o en diferentes equipos, o en diferentes puntos. Entonces, este proceso de recovery solamente funciona en este tipo de arquitectura y recupera transacciones distribuidas incorrectas. El listener registration, o sea, listener sería como el escucha, ¿sí? El escuchador no suena, el escucha, el que escucha. Entonces, el que escucha los registros. Entonces, registra la información de las instancias y de los procesos
dispatcher con el listener. Creo que más adelante vamos a hablar del listener, creo que sí. Bueno, y está el proceso de archivador, el archiver. Copia, esto es una I. Copia los redo logs online a los redo logs y los deja archivados. Entonces, es el que coge lo que tengo en línea en memoria de los redo log que ya habíamos visto, que son los registros que se utilizan para la recuperación, y los convierte en procesos archivados. Estos son algunos de los procesos, ¿sí? Creo que este es un mapa de procesos más completos, ¿sí? Y se dividen en varios. En unos que son los obligatorios, los que siempre tienen que estar presentes. Es decir, que cada vez que se abre una instancia de la base de datos, van a crearse esos procesos siempre. Hay otros que son opcionales, ¿sí? Que pueden crearse o no. Y hay otros procesos que se crean por los usuarios, ¿sí? Únicamente por los usuarios. Entonces, cuando se crean los procesos, pues se reservan partes de memoria RAM para que cada uno de ellos se utilice. Pero, por ejemplo, si yo no voy a utilizar el proceso que llamábamos el de Java, por ejemplo, ¿sí? Perdón, si yo no voy a utilizar un proceso, pues sencillamente ese proceso queda residente, pero no me va a ocupar mucha memoria. Entonces, cada uno de estos procesos, como les dije, tiene su propio manualito. Bueno, entonces, además de eso, pues la SGA también me abre archivos, diferentes tipos de archivos. Entonces, hay archivos de control, que son los que me mantienen la información sobre la base de datos y la estructura de la misma. Archivos de datos, que son los que almacenan los datos de las aplicaciones. Los redo logs online, que son los archivos que me permiten la recuperación de la base de datos en caso de una caída y que va conteniendo las transacciones que se van generando por parte de los usuarios. Y los redo log archivados, que son el registro histórico de las transacciones sobre la base de datos, que también se utilizan en el recovery. ¿Sí? Debe haber una diferencia porque es decir, hay un servicio y lo vemos acá, que es el archiver, archiver, creo que se pronuncia así, o el archivador, que es el que me convierte estos registros que están online en registros activados. Este es más grande porque es que este me va guardando el histórico completo de las transacciones. Bueno, hay otro archivo que es el de parámetros o parameter file, que es el que me guarda los parámetros de la base de datos. Otro que me hace backup o copias de seguridad de la base de datos. Y hay unos que se llaman trace and alert, que son los que me van trazando y haciendo un registro de las actividades en la base de datos. Entonces son diferentes tipos de archivos. Entonces aquí podemos ver un bloque más, pues un bloque más detallado. Entonces ahí mencioné algunos, pero son bastantes. ¿Sí? Esto en cada uno de los contenedores de la base de datos del CDB. Vamos a ver más tarde qué es el multitenant. Entonces, el multitenant es una arquitectura de software que permite a una sola instancia a una sola instancia de la base de datos servir a muchos clientes. ¿Sí? Entonces, hay un solo único multitenant o completo al cual a través de nuestros PGAs o aplicaciones se pueden acceden varios usuarios acceden allá. Pero pues hay otra forma de hacerlo que es el Single Tenant Database, en el cual a través de a través de las instancias, varios usuarios estarían accediendo a diferentes bases de datos. Y hay una Single Tenant Application, ¿sí? En el cual son varias puertas o varios SGA serían en este caso los que me permiten acceso a cada uno de los usuarios. Entonces, perdón. Datos.
Entonces, la base de datos puede servir a múltiples usuarios y al mismo tiempo me separa la información para cada uno de ellos. Es decir, es como si cada uno ve su propia base de datos, que es básicamente el fragmento, el pedacito, lo que él tiene autorizado para ver y trabajar. Entonces, eso es multitenant y es es la arquitectura que se trabaja en Oracle, pues a partir de la versión 12C, ¿sí? Esa versión, pues permitía trabajar la manera tradicional y esta que permitía diferentes instancias para cada uno de los clientes. A partir de la versión 21C, entonces ya no se trabaja la base de datos tradicional, sino que únicamente se trabaja la base de datos multitenant. No sé si está bien pronunciado o no. La verdad, no encontré un equivalente en español para multitenant. ¿Sí? No lo encontré. O no con el sentido de las bases de datos. Luego, pues, lo voy a dejar en multitenant porque no encontré como una traducción al español. Entonces, el 21C solamente trabaja el multitenant. El 19C sí me permite a mí trabajar en modo tradicional o en modo multitenant. ¿Cuál es la finalidad? Pues aprovechar los recursos compartidos que tienen las distintas bases de datos. Recuerden que toda esta instancia de acá, ¿sí? Toda esta SGA es compartida por todos los usuarios. ¿Sí? Es decir, sería como este modelo de acá. Este es mi SGA. Y todos los usuarios acceden allá a través de esa SGA compartida que incluye tanto memoria como procesos a la base de datos. Entonces, para hacer esto, se hace algo que se llama se utiliza el contenedor de base de datos o CDB. Sí, no, es que esto tocaba decir que esta base de datos standalone no soporta multitenant. Entonces, esta sería la base de datos tradicional y esta sería la multitenant, la que tiene el clúster pues la que es el clúster de aplicaciones, ese sí es el multitenant. El standalone no, ese es solamente lo que se llama la arquitectura tradicional, una instancia para cada base de datos y un usuario a través de la instancia que accede a la base de datos. En cambio, acá, en multitenant, pues sí, varios usuarios pueden hacer el acceso. Entonces, este contenedor de base de datos primaria es el que contiene toda la arquitectura, ¿sí? O sea, lo que se guarda en memoria y los procesos background. Y hay un contenedor que se llama root o contenedor raíz. Y este es el que tiene o almacena los varios recursos que son compartidos. Dentro de esos recursos están pues recursos del sistema, recursos del control, recursos Undo para deshacer cosas, almacenamiento temporal y nuestro reloj. Estos son compartidos para todos los usuarios, ¿sí? Para cada una de las instancias. Y por debajo de estos pues están lo que se llaman las bases de datos hijo, ¿sí? Que son lo que se llaman las pluggable databases o bases de datos enchufables, sería como la traducción exacta. Entonces, cada una de estas accede a la instancia SGA a través del contenedor raíz, ¿sí? Pero al mismo tiempo también tiene sus propios recursos. Entonces, hagan de cuenta que estas serían como las bases de datos standalone, ¿sí? O de arquitectura tradicional, cada una de estas sería un standalone y funcionan, y ya cuando cada una de estas accede a los recursos de la instancia a través del contenedor root, es cuando tenemos el multitenant. Entonces, ¿cómo se forman o cómo se conforman cada uno de estas bases de datos enchufables? Pues hay una raíz que se llama, semilla.
Sí, seed es semilla, que se llama el Pluggable Database seed o semilla, que es a partir de este se crean las demás. Es decir, esto me sirve a mí como una plantilla o template, como un modelo para que se creen las demás bases de datos de usuario, ¿sí? Las bases de datos hijas. Entonces, y cada una de estas pues, va a tener su propio entorno de datos, que se llama TBS. Recuerden que cada una de estas pluggable databases o bases de datos hijas que se comunican a la SGA a través del contenedor root es la que cada usuario tendría. Entonces, nosotros vamos a trabajar la versión 19C, en la cual yo puedo trabajar tanto la arquitectura tradicional como esta arquitectura que se llama multitenant. Y el multitenant, pues fíjense que todo esto está tan dividido, que lo que hacen es que aprovechan al máximo todos los recursos que pueda tener la máquina, especialmente la memoria, porque todo esto está en memoria. Bueno, y aquí vemos como el container, el CDB, el multitenant container, y fíjense que aquí está el root, ¿sí? El contenedor root, que tiene almacena tanto información de los bases de los archivos físicos como de los table space lógicos, y cada uno de estos pues me está creando a partir de un raíz, me está creando los PDBs de usuario, ¿sí? Y entonces aquí se está guardando como una copia de pero pues este seed es como mi template para crear cada uno de los usuarios. Y cada una de estas raíces, pues se comporta como una base de datos standalone. Por eso el dibujito de un computador con el standalone. Tiene la base de datos propia, tiene la parte compartida que está en el root y pues las aplicaciones que se tengan ya dentro de esa base de datos. Pero esta es la que funcionaría como un standalone, sin ser un standalone. ¿Sí? Se comporta como un standalone, pero no lo es. Es un contenedor creado o una base de datos enchufada creado a partir de contenedores. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? ¿Sí? Entre el CDB, que es la base de datos el contenedor de base de datos, y el PDB, que es la base de datos enchufada. Entonces, el PDB contiene los metadatos de Oracle, es decir, nada que tenga que ver con los usuarios, solamente con la base de datos, ¿sí? Y en el root container, pues tiene la información de las bases de datos del template o maestra y de las hijas de las bases de datos hijas que se sacan a partir de ese template. Este CDB también contiene los datos que gestionan la arquitectura multitenant, ¿sí? Entonces, este es el que me guarda la información, pero de la arquitectura. Cuando yo bajo, ¿sí? Es decir, un nivel abajo, está el PDB, que este ya me contiene los metadatos del usuario. Y pues tiene la información de todas las tablas, columnas, índices y de todo lo que el usuario ha creado en las tablas. Entonces, por eso tiene esta parte de los datos de usuario. Lo que se hace es que el PDB es el que accede a los metadatos del CDB para poder acceder, pues para poder leer o traer la base de datos o una parte de la base de datos que está en la memoria RAM residente. ¿Sí? Bueno. Entonces, cada uno pues almacena diferentes partes o utiliza o hace diferentes procesos. El CDB contiene los archivos de control y los redologs, tiene los table spaces y los temporales,
tiene los metadatos de Oracle y tiene identificados los usuarios y roles más comunes. El PDB, que recuerden, base de datos contenedora y base de datos enchufada, contiene pues el table space de los datos. Recuerden que aquí estamos trabajando es con la base de datos o la parte de la base de datos que tiene este usuario. Por eso contiene el table space. Y recuerden, el table space es el que me define a mí la estructura o es la manera en que se definen las estructuras dentro de la base de datos. Tienen los metadatos de usuario y los roles de usuario y roles locales. Ok. Entonces, en resumen, el usuario se tienen dos tipos de usuarios. El usuario común, pero este common no es de común común y corriente, sino de común de comunitario. O sea, el usuario que es común a toda la instancia, o es decir, como un usuario global, ¿sí? Creo que la palabra no sería común, sino el usuario general. Ay, Dios, se me fue. El usuario general o el que tiene acceso global, ¿sí? Dejémoslo en global, ¿sí? Porque de pronto ese común nosotros en español lo entendemos de otra forma, pero ese es el common, no es en inglés es que común tiene otra palabra, que es como, se me olvidó ahorita, pero este es es como ¿Estándar? sí, como traditional, así. Se me fue la palabra en inglés para común y corriente, ¿sí? Pero este es como un usuario global. Este common es como de comunidad, de que puede hacer todo, que es el usuario que todo el mundo usa, ¿sí? Mm, Me perdí en la traducción, Ole. Bueno, este usuario tiene acceso a todos los bloques, ¿sí? Porque este es el que me accede a la base de datos de contenedor. Pero los usuarios del PDB, que vienen a ser los usuarios globales, no, estos serían los usuarios locales. Sí, estos son los locales. Aquí está el nombre, local. Sí, local. Bueno, no tengo que escribirlo, local. El uno es local y el otro es global. O sea que estos usuarios son únicamente para estas bases de datos. Entonces aquí estaría el usuario local y aquí estaría el usuario global. Dejémoslo en global como para que yo no me confunda con ese common. ¿Sí? Este es el usuario global. ¿Sí? Todo esto es importante porque esto toca definirlos, ¿no? Y toca darles sus roles a cada uno de estos usuarios o a cada uno de estos tipos de usuarios. ¿Listo? Entonces, estos usuarios locales son los que cada uno de ellos ve solamente su pluggable database, o sea, la base de datos enchufable que le hicieron a cada uno de ellos a partir de una base de datos común desde el contenedor raíz. ¿Sí? Y cada uno de estos pues tiene sus atributos, ¿no? Ustedes saben que todos los usuarios tienen atributos. Entonces, este usuario global, al mismo tiempo, es como un administrador de todos estos usuarios locales, ¿sí? Pero no es el administrador de la base de datos. Por eso lo llaman el subadministrador, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, la arquitectura es compleja, ¿sí? No es fácil entender, es decir, eso no es una arquitectura que se aprenda en un curso de 40 horas como el nuestro, ¿sí? Pero pues con estas diapositivas lo que yo quería era darles como una muestra de cómo trabaja Oracle, ¿sí? Tanto a nivel de memoria, ¿sí? Como a nivel lógico ya en la memoria, a nivel de áreas de memoria, a niveles de usuario, ¿sí? Y de la arquitectura normal en la que se trabaja el multitenant, ¿sí? Es algo
pues esto es muy por encimita y se me fue el tiempo súper rápido y no vinieron muchos hoy. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o me cuentan cómo les ha ido a ustedes con la, con la autorización o con la generación de usuarios, porque ya me dijeron la vez pasada que no los dejaban instalar. Entonces no sé si tienen algo que decirme. Ok, bueno, con esto terminamos ¿cuándo realizamos una restauración? Uy, pues para eso nos toca, Miguel Ángel, hacer primero, pues la idea del curso es que primero vamos a hacer algo de SQL, ¿sí? Sí, Redolux. Vamos a hacer algo primero de SQL y después sí empezamos a la parte de administración, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando hablamos en la primera sesión de cuáles eran los temas que vamos a ver. Entonces, primero hacemos la instalación, que toca volverla a hacer, como les dije, con las condiciones que hablamos la clase pasada, para poder trabajar en la versión 19C. La próxima clase ya empezamos a ver SQL a partir de la parte, pues de las utilidades que tiene Oracle precisamente para trabajar SQL de forma gráfica, porque como diría yo, yo soy un chico Windows y pues muy poco de terminal y menos en Linux. Pero pues es una de las formas que hay para trabajarse, entre comillas, suavemente la parte de SQL. Como me imagino que ustedes ya trabajan en SQL, pues vamos a hacer una introducción muy rápida, porque SQL, pues como tal, es un lenguaje bastante amplio, pues una introducción rápida y entrar a hacer operaciones sobre bases de datos y hacer de pronto procedimientos sobre la base de datos, aprovechando el dialecto que tiene Oracle. Entonces, eso sería como la segunda parte del curso. Y al final, sí haríamos administración, ¿sí? O sea, rutinas de administración, que ustedes me pidieron algunas, y hay otras, pues, que también son rutinas comunes o rutinas usuales de administración en la base de datos. De hecho, cuando usted revisa un libro de administración de base de datos, pues casi todas las rutinas tienen que ver con las operaciones. Dentro de esas está pues la recuperación, el backup, las emergencias, etcétera. Entonces, hoy vino poquita gente, no sé si fue porque no les envié la invitación o que se me aburrieron ya y dijeron, no, eso está muy feo, ese profesor no sabe, mejor dicho, alguna cosa dijeron. Entonces, no sé si podemos dejar hoy hasta aquí para continuar la otra en SQL. Les voy a subir lo más actualizado que yo encontré en cuanto a literatura, se la voy a subir, pero como les dije, está en inglés. Sí, ahí sí no hay nada que hacer, todo eso viene en inglés. La, la ayuda, iba a decir la palabra, la ayuda chévere, la ayuda bacana que está en internet, está también en inglés. Es el manual de la base de datos de donde yo saqué todas estas imágenes, es estas imágenes de acá. Pues incluso aquí dejé la dirección de internet, porque yo las bajé de la documentación de Oracle que está en línea. Sí, y pues si uno quiere realmente profundizar todo eso, o muchas veces sucede lo siguiente, que cuando uno tiene un problema con X o con Y parte de la base de datos, pues uno consulta específicamente la información sobre lo que es relativo a ese problema. A mí me pasaba con los software, porque uno no, digamos que aprenderse todo eso, toda la arquitectura, todo, es decir, definir al detalle qué es lo que hace cada uno de estos bloquecitos, pues eso es, la verdad no tiene como mucha finalidad, ¿sí? Sino más bien que si yo tengo un problema sobre, digamos que tengo un problema sobre los online Redux log files, pues yo leo específicamente lo que tengo sobre eso, entiendo qué trabaja eso y ya empiezo a resolver los problemas. Entonces, por eso es que
una arquitectura tan compleja y tan grande como la de Oracle, pues no es para saberse de memoria, pues, lo que hace cada uno de los bloquecitos, sino que cuando yo necesite tener a mano la información, saber dónde está, para poder hacer la consulta sobre lo que yo necesito. No sé si ustedes trabajan así, yo toda la vida trabajé así. No necesitaba aprenderme los programas al dedillo, pues lo que hacían, sino más bien tenía una idea global de qué hacía cada parte, y ya cuando tuviera que profundizar algo así, ahí sí me metía yo en la minucia. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su tiempo, espero que disfruten el puente.